Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué alegría volver a verlos en esta nueva clase de CraftFit en español. Soy Cristian Galo, artista y profe en un taller de arte. Hoy vamos a aprender una técnica no realista que está buena aprenderla para después poder volar, como digo yo siempre, y poder modificar en el arte las cosas. Cuando nosotros conocemos una técnica nueva y la sabemos hacer, después la podemos modificar y cambiar. Esta técnica, como yo se las voy a enseñar hoy, puede hacer cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento previo. Van a ver que parece como compleja, pero en realidad es bastante simple. Hoy vamos a hacer este cuadro, que es parte de este díptico. Van a tener las dos imágenes para descargarlas y las van a poder utilizar a las dos. Y después van a aprender cómo se define la técnica, cómo se la realiza, para que puedan hacerlo sobre cualquier imagen que tengan en su casa o cualquiera que tengan prevista para poder hacer un cuadro distinto. ¿Sí? Empiezo a decir sí y mi hermano el otro día me dijo que digo mucho sí en los vivos que estoy haciendo. Así que cada vez que diga sí, ríanse del otro lado conmigo, que lo digo muchas veces. Como les decía, esta técnica es una técnica no realista, entonces va a manejar algunas de las cosas del realismo y otras cosas las vamos a poder zafar o cambiar o modificar. ¿Sí? Vamos a empezar la técnica, pero antes les quiero recordar que cuando terminemos van a poder hacer preguntas y las vamos a estar respondiendo al final. ¿Sí? Bueno, como les dije, hoy vamos a hacer este dibujo. Yo acá tengo la imagen, la imprimí en color para mostrárselas a ustedes. Ustedes no es necesario que la impriman en color, con cualquier imagen que tengan, siempre y cuando la imagen la tengan en el tamaño en el que van a hacer el cuadro, ¿sí? Para que les sea más simple y esto que les decía recién del conocimiento previo, cuando no tienen conocimiento previo no hace falta que la dibujen, la podemos calcar. Vamos a entender un poquito la técnica. Color indexado se llama la técnica. Indexado, la palabra indexado significa agrupar, amontonar. Es un término que se utiliza en contabilidad, en economía y en informática. En lo que es contabilidad significa cuando en realidad se juntan montos que tienen que ver con algún tema en particular para tomar un análisis, para hacer un balance, por ejemplo. Y en informática, el indexar, el amontonar, tiene que ver con la calidad de la pantalla, por ejemplo, la que estamos viendo nosotros en una computadora. Cuando le bajamos calidad, se dice que la imagen se empieza a pixelar, es decir, se empieza como a generar cuadraditos de colores en donde se van amontonando esos colores. ¿Sí? Vamos a ver, en este caso, ¿cómo haríamos para amontonar esos colores? Nosotros tenemos en esta imagen una graduación de colores que empieza con un tono más oscuro, después se va transformando en otro y se va aclarando a medida que nos vamos adelantando para este lugar. ¿Sí? Lo que hace esta técnica es, en vez de ir esfumando o mezclando los colores para que se dé esa graduación, vamos eligiendo como paquetitos, como bolsitas de colores y no los vamos a elegir a todos. Yo acá les voy a dar un ejemplo con una imagen que traje, aparte, distinta a la que vamos a trabajar, pero para que veamos cómo vamos a hacer la técnica. En este caso son tulipanes, la imagen está buenísima. Si la quieren hacer, lo pueden hacer con cualquier imagen, inclusive animal o alguna cara, algún rostro, queda buenísima la técnica. Lo que vamos a hacer es ir haciendo paquetitos de colores. Entonces, lo voy a hacer con una fibra o con un marcador para que ustedes lo vean más claro. Y lo que voy haciendo es esto, es dibujar la mancha del color que yo estoy viendo. Mientras más detalle nosotros le demos, más real va a quedar esa imagen. Acá veo que hay como un celeste. ¿Ven? Y lo voy como identificando como si fuesen pedacitos de un rompecabezas que vamos a armar y que va a formar
la imagen final. ¿Sí? Vamos a generar acá este color, por ejemplo. Y vamos eligiendo cada uno de los colores, a gusto nuestro, obviamente, y mientras más paquetitos hagamos, la graduación, cuando yo vea el trabajo final, va a darse de una manera más realista. Vamos ahora a empezar con el dibujo que nosotros elegimos y que vamos a trabajar hoy. Yo voy a trabajar con la imagen, lo pueden hacer directamente sobre la imagen si ustedes quieren, o podemos trabajar, por ejemplo, con un papel vegetal o un papel de calcar, ¿sí? En este caso, no sé si la imagen lo toma, sí, creo que sí se ve. Lo vamos a trabajar sobre esto, lo voy a hacer con un lápiz. Y lo que voy haciendo es lo mismo que hice recién con mi imagen. Entonces voy marcando lo que es cada uno de los tonos que yo estoy viendo. Vamos a ver acá. Siempre les conviene empezar por lo que más identifican, es decir, por los pedacitos de color que más identificamos y que más van a hacer a nuestra imagen. Acá tenemos este pétalo grande, acá tenemos esta línea, y acá yo veo dos verdes, entonces vamos a hacerle una línea así. Después acá, por ejemplo, veo otra línea cercana a esta con otro tono. Y vamos marcando así. Es como dibujar sobre nuestra foto. No me digan que no es fácil. No hace falta saber dibujar porque lo estoy calcando. Así que en realidad lo vamos definiendo de esta forma el diseño. Acá yo ya lo tengo dibujado al diseño. ¿Sí? ¿Ven? Lo marqué con marcador para que lo podamos ver. Este es el que nosotros vamos a hacer, el que tenemos acá en el cuadro. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a definir el bastidor, el lugar donde vamos a trabajar. Yo suelo trabajar con bastidores de MDF o fibro fácil, como lo conozcan ustedes. Este tiene 30 por 40. La imagen yo la hice en ese tamaño. Lo que vamos a hacer es con una cinta de papel, una cinta adhesiva, vamos a ubicar la imagen, la vamos a centrar o la vamos a mover. Yo siempre les recomiendo que cuando es una imagen, hoy se utilizan las cosas como movidas o en zoom o en primer plano para que en realidad sean con una estética mucho más moderna. Entonces lo vamos a ubicar, lo pegamos con dos pedacitos de cinta y ponemos un papel carbónico, por ejemplo. Vamos poniendo por abajo. Esto lo vamos a hacer rápido porque en realidad es simplemente modo explicativo. Y vamos pasando todo alrededor de la línea que dibujamos recién. Es muy simple esta parte del proceso. Como verán, yo ya lo tengo dibujado y como verán, se mancha si yo lo paso con un papel carbónico. El papel carbónico tiene por atrás tinta y eso hace que como esta superficie es áspera, se vayan manchando el bastidor. No se preocupen, la pintura tapa todo. Yo siempre le digo a mis alumnos que hay cosas a las cuales tenerle miedo y hay cosas mucho más preocupantes que un cuadro. El cuadro le pasamos pintura, no nos gusta, lo volvemos a pintar y lo pasamos por arriba. Así que no nos vamos a preocupar por eso. En este caso, y como verán en el cuadro terminado, yo les hice un fondo negro, un fondo oscuro. Así que tengo una buena noticia para los que son impacientes como yo. No vamos a pintar todo y después vamos a hacer el dibujo, sino que vamos a pintarlo alrededor de la imagen ya calcada. Como verán, yo ya la calqué sin empezar a pintar nada. Y el fondo, para traerles una técnica distinta y para que puedan aprender algo más de la técnica de color indexado, vamos a hacer el fondo con una técnica que se llama decapado, que es decapar, sacar capas, ¿sí? Muchas capas y esas capas se van desgastando. Y es la imagen que tiene, por ejemplo, algo que se va avejentando, una puerta cuando se le va cayendo la pintura y se van viendo las capas de pintura. Se utilizan obviamente hoy en día para lo que es mueble y decoración de interiores. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo he elegido un color turquesa para que se vea en mi primera capa.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con mi espátula, que algunos, si ya me han visto en alguna otra clase, la deben conocer. Fue de mi papá cuando era carpintero y cuando yo era muy chiquito, y hoy la llevo a todos lados y me acompaña. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a trabajar con espátula para que se genere sobre el fondo una textura. Entonces, voy a ir poniendo en mi espátula, voy a ir cargándola de pintura para tener bastante pintura. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a ir espatulando como se me antoje. Voy jugando. Puedo ir acercándome al borde o puede que no. Dejo algunas partes sin pintar y si aprecian, en algunas partes se va como amontonando la pintura. Es lo que yo tengo que lograr para que cuando le ponga el color siguiente y después a esto lo lijemos, podemos generar una textura visual que se va a ver capa sobre capa. A esto yo lo pinté con turquesa y después le di el negro por arriba. Podemos hacerle todas las capas de color que querramos, siempre y cuando dejemos secar capa sobre capa. O si quieren jugar un poco más, no dejen secar capa sobre capa y le van generando la mezcla de colores que también puede llegar a quedar interesante. Vamos a ir dejando acá. En este caso, yo ya tengo esta parte seca el turquesa. Vamos a separar esto y vamos a elegir, vamos a traer más cerca nuestro el negro, que es el siguiente paso. Como les dije a todos, tenía una buena noticia, así que no vamos a hacer algo muy complejo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener que pintar esto celeste que pinté recién con negro por arriba. Entonces lo que voy a hacer es con un pincel pequeño, voy a ir haciendo los bordes. Siempre tengan en cuenta lo siguiente. El borde externo del pincel es el que dibuja, el que puede llegar a generar un borde prolijo. El borde prolijo solamente lo puede hacer el borde externo del pincel. Voy haciendo esto, voy generando mi borde. Alrededor de mi imagen, ¿sí? El que no tiene pulso, si se equivoca un poquito, no pasa nada, porque después a esto lo vamos a lijar, ¿sí? Y después agarramos un pincel o una pinceleta un poco más ancha y llenamos. Pero miren cómo lo voy a llenar. No vamos a hacer una pintura pareja. Voy a extender con el pincel y voy a hacer que por debajo se vea un poco el celeste o mi turquesa. ¿Sí? Lo extiendo, lo voy marcando. Y recuerden siempre, algo que les digo siempre, es una pelea con mis alumnos porque en realidad no lo hacen. Los bastidores, esto que ven acá como cajita y que tiene este borde, los bordes siempre se pintan mientras tanto. Mientras yo estoy haciendo la técnica, voy pintando ese borde, porque yo no sé cómo este cuadro va a quedar, va a terminar. Puede que después lo enmarquemos y ese borde no se vaya a ver, pero sí está a la vista. No está bueno que en realidad mi pintura corte acá y que después este borde esté definido en otro color o con tonos diferentes. Hace mucho tiempo atrás se utilizaban los póster, por ejemplo, y los pósters se pintaba este borde negro. Bueno, hoy en realidad tratamos de hacer algo con un poquito mejor de calidad, entonces vamos a pintar esos bordes. Vamos a sacar este paso, voy a dejar el pincel acá para que no nos manche. Y en realidad este paso siguiente se lo voy a explicar porque tendríamos que utilizar lija y vamos a hacer polvillo acá y eso, y no tiene sentido porque es muy fácil también el trabajo. Así que con las dos capas de pintura resueltas, lo que vamos a hacer es tomar una lija. Si alguno tiene una máquina lijadora, genial, espectacular, porque no van a trabajar tanto. Y si no, traten de elegir una lija de madera bastante gruesa, con grano grueso, para
poder lijar y sacar capas. Recuerden, decapar, sacar capas. Entonces lo que vamos a hacer es lijar a nuestro gusto. Lo que vamos a hacer con lijar es ir sacando capas de pintura y que se vaya viendo lo que hay abajo. En algunas partes se va a ver el celeste o el turquesa y en otras se va a ver el bastidor. Quiero mostrarles acá tengo el otro. En este caso, por ejemplo, en algunas partes yo usé al propósito una lija con grano grueso, como la que les dije recién, porque me gusta que inclusive se note la raya, ¿sí? el rayado que genera esa textura. Y verán en algunas partes del bastidor se ve la madera o el borde del bastidor, en otras se ve el turquesa, en los lugares a donde nosotros fuimos generando textura con el turquesa se va viendo el color o va resaltando el color, y en otras partes el fondo se va viendo como avejentado. Da como una idea de que esto en realidad fue otra cosa antes y tuvo como una historia de capa sobre capa que le fueron pintando a lo largo del tiempo. Cuando ya tenemos esa parte de la técnica resuelta, vamos a elegir nuestros colores. En este caso yo traté de buscar colores que jueguen con ese negro tan oscuro. Entonces elegí una gama de colores de violetas, algunos rosas, algunos rosados, un color pistacho o palta, como lo conozcan ustedes o como lo encuentren, que es un color verde que tiene en su composición algo de blanco, el amarillo que lo compone tiene algo de blanco. Si ustedes lo quieren preparar, lo pueden hacer con cualquier verde agregándole blanco antiguo. El blanco antiguo es un blanco, se le dice un blanco roto, un blanco sucio, que va a generar un tono agrisado que tiene que ver con estos colores empolvados que hoy están tan de moda. El color cerúleo, que lo uso siempre, que está siempre en mis cuadros, verán en los cuadros que están atrás, todos lo tienen, es un color que amo y que es parte de mi imagen, de mi forma de hacer arte. Cuando ustedes elijan los colores, y ahora vamos a conocer este señor que se llama círculo cromático, cuando ustedes elijan los colores, tengan en cuenta que estamos haciendo una técnica no realista. Entonces, como les dije recién, una técnica no realista podemos jugar con cambiar las cosas del realismo, modificarlas o en algunos casos respetarlas. Entonces, cuando nosotros queremos jugar un poquito con las técnicas no realistas, podemos elegir un tono y cuando nosotros tenemos ese tono elegido, podemos utilizar las luces y las sombras usando ese color con blanco o con negro, por ejemplo. Ese sería, nos daría una onda mucho más realista. Pero también podemos utilizar, si nosotros elegimos estos tonos violetas, este estaría ubicado acá, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es utilizar el color complementario, que es el que está enfrentado en el círculo cromático, y utilizarlo para lo que son, por ejemplo, mis luces y mis sombras en el diseño. Entonces, yo voy a pintar la base de mi flor en estos tonos y después voy a utilizar este con blanco para generar mis luces y este con negro para generar mis sombras. Parece como muy complejo, pero en realidad yo les pido que vuelen, que jueguen con esto. Las técnicas no realistas nos permiten eso, volar, experimentar, utilizar cosas que no las hicimos en otro momento. Entonces, no nos pongamos tanto en, uy, no le entendí a este chico que te está explicando, lo voy a volver a ver, tienen la posibilidad de hacerlo, pero en realidad, si no, jueguen, elijan ustedes los colores. Puede que a lo mejor alguno no se anime tanto y genere un cuadro, por ejemplo, como este que yo tengo acá atrás, no sé cómo señalarlo, acá, que es exactamente como era la imagen, es decir, yo fui generando los colores como los veía en la imagen. En este caso, ¿sí? Fíjense que yo utilicé hasta inclusive verdes para generar mis luces y utilicé un azulado para ponerle en el tallo de la flor, porque jugué un poquito para que esa flor se viera realista, pero no tanto, ¿sí? Vamos a entender
esa partecita y es un poquito cambiar la cabeza cuando uno está acostumbrado a pintar algo o a mirar una imagen en el celular o en la compu. Ahora vamos a empezar pintando nuestros colores. Es muy simple, es una pintura plana, la podemos hacer con cualquier elemento, porque esta técnica la podemos hacer con otro tipo de pintura. Yo hoy estoy pintando con acrílico, pero la podemos hacer con lápices de colores, con acuarelas o con lo que nosotros sepamos o tengamos a mano. Como les dije recién, el borde de mi pincel es el que dibuja. Entonces, voy, en este caso, miren, por suerte, por el tema de las luces y todo, acá se me hizo como una capita por arriba de la pintura. Cuando yo necesito pintar algo muy específico, algo que va a ser muy puntual, la pintura tiene que estar a punto tinta, se llama. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el pincel con el que voy a trabajar, le voy agregando gotitas de agua, y voy alivianando esta pintura. Aclaro, gotitas de agua. No le estoy agregando de ninguna otra forma agua, porque si no lo vamos a aguar por completo y no es la textura que estamos buscando. Entonces, la alivianamos un poquito, ¿sí? Tiene esta contextura, ven que el pincel corre sobre el lugar donde yo lo estoy preparando y es la forma en la que yo voy a poder generar bordes en mi dibujo. Si yo tengo que hacer este borde, voy a ir con el pincel de esta forma. Me estoy haciendo el que veo para hacerme el importante. No veo, así que me voy a poner los anteojos. Y ahora sí, uy, miren qué perfecto ahora que lo estoy haciendo. ¿Sí? Vamos con este borde. Y lo voy dibujando. ¿Qué quiero decir con que el borde de mi pincel dibuja? Que si yo quiero hacer, por ejemplo, este borde, no voy a llegar con el pincel así. Porque en realidad lo que va a estar pintando del pincel es el interior o la parte trasera del pelo del pincel. Y en realidad no hay forma de que eso sea prolijo. Entonces, cuando yo estoy haciendo este borde, voy a hacer esto y el borde del pincel es el que va a dibujar. A mis alumnos yo les digo siempre que en realidad la pintura no se gira, es decir, yo no voy moviendo el bastidor. En este caso, como son técnicas no realistas y yo tengo que ser tan específico con lo que voy a pintar, muévanlo al bastidor, siéntanse cómodos, háganlo tranquilos, ¿sí? Y voy cubriendo todo lo que es el sector que elegí pintar con ese color. Traten de respetar, cuando hagan el dibujo, traten de respetar estos detalles acá. Fíjense que estoy trabajando con un pincel muy pequeño para respetar esto porque es lo que hace a la riqueza de mi trabajo terminado. El detalle. Esto que va a hacer que esta imagen, si bien cuando yo me acerque la vea como en manchas, cuando yo me aleje de la imagen, se va a formar esa graduación de colores de la que hablamos recién. Así vamos pintando cada una de las partes, ¿sí? Quiero mostrarles, antes de que me olvide, porque les traje, para que ustedes vean que lo pueden hacer con cualquier imagen. Vamos a correr esto, nos vamos a sentir un poquito más cómodos. Esta es la otra imagen que les mostré al principio, del díptico que formaba parte de este. Y ven, acá hice mi trabajo eligiendo cada uno de los fragmentos de color. Y acá tienen otra imagen que en realidad fui eligiendo también mis fragmentos. A ver, cuando yo veo esto, me suele pasar cuando yo enseño esta técnica en mi taller, me suele pasar que los alumnos te dicen, dificilísimo, no sé cómo hacerlo, no es tan complicado, no es tan complejo. Cuando arranquemos un trabajo, siempre arranquémoslo de me va a salir espectacular. Cuando yo arranco con un no adelante,
ya en realidad se me va a complejizar. ¿Qué vamos a hacer al final? Cuando terminemos de pintar todo, vamos a aclarar antes, primero, cada color. Hay colores, por ejemplo, de los que yo elegí acá, que son muy cubritivos y que con una sola mano van a hacer el color bien parejo. Por ejemplo, este tono que utilicé recién o este, que es mi preferido, que es el cerúleo. Pero, por ejemplo, los rosados y muchísimo más los amarillos no son cubritivos. Y como es una técnica de pintura plana, yo les recomiendo que en el mientras tanto, porque en realidad cuando yo voy pintando, como es tan de detalle y están con un pincel tan finito, cuando yo llego a esta punta, puedo volver con una segunda mano y a medida que yo vaya pasándole manos, esa pintura va quedando cada vez más pareja. Si esto tiene un acabado decapado, avejentado, puede que a lo mejor no le pasen tantas manos, lo dejen como medio transparente e inclusive cuando lo terminen de pintar, les tiro un tip, pueden lijarlo de la misma manera que hicieron el fondo. Entonces les va a quedar un cuadro avejentado. ¿Qué vamos a hacer al final? Y que esto se los recomiendo siempre, siempre, siempre para que mi cuadro, mi trabajo tenga una vida y no se arruine, no se manche, no se toque y porque además se puede llenar de polvo. Cuando nosotros lo tenemos colgado en nuestra casa o lo tenemos puesto en un atril o acomodado en nuestro hogar, obviamente se va a llenar de suciedad. Le vamos a pasar una mano de alguna laca o de algún barniz. Yo generalmente uso un barniz al agua de terminación poliuretánica. ¿Qué quiere decir eso? Que es bastante plástico, es al agua, entonces no tengo que tener ningún solvente ni nada para limpiarlo. Y en realidad es muy fácil de trabajar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto tiene como una forma así blanquecina. En realidad no se preocupen, no va a modificarles los colores, al contrario los va a avivar. Y lo que siempre les recomiendo es no pasarlo de manera prolija. Es decir, si yo hago esto, es decir, lo paso de una manera prolija, ahí quiero mostrarles que se va a ver un brillo y en realidad ese brillo, si yo lo hago de manera prolija, se va a ver la pincelada, es decir, la direccionalidad con que yo di el pincel. Entonces, yo les recomiendo hacer lo siguiente, ir pintando así en pequeñas pinceladas y moviendo el pincel para que cuando este barniz o esta laca esté seca, parezca que en realidad lo generó la misma pintura y no que en realidad yo le puse un protector, porque en realidad se van a notar los brillos con esa pincelada hecha como si en cada color que nosotros le fuimos poniendo se fue generando ese pequeño brillo. Lo hacemos así, lo cubrimos todo. La forma en la que yo tengo de pasarlo y que quede parejo y que esté completo es mirarlo a contraluz y ver a dónde me quedó brilloso y a dónde está opaco. Antes de que terminemos, les quiero mostrar un pequeño cuadro con un poquito más de detalles o en donde las manchas en realidad son con un poquito más de detalle. Si nosotros al cuadro nos alejamos y lo vemos, vamos a verlo un poquito más realista, si bien yo acá le cambié los tonos. Bueno, gente, espero de verdad que les haya servido. Era mucho lo que teníamos que aprender y en realidad poquito el tiempo. Pueden verlo todas las veces que quieran y hagan todas las imágenes que se les ocurra. Vamos a ver ahora si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda que le quedó. Dice, ¿cuáles son los materiales recomendados para esta técnica? Las técnicas cuando tienen esta pintura precisa, esto que yo les digo que es una mancha que empieza y termina y que tiene los bordes perfectamente dibujados, siempre les aconsejo trabajar sobre madera. ¿Por qué madera? Porque en realidad si utilizan algún bastidor de tela, ¿sí? La tela o el bastidor de tela está preparado para la pintura en óleo. La pintura en óleo es como espesa, grasosa, tiene que quedar, entonces le genera una textura a la tela que hace que eso no corra. En este caso lo que nosotros queremos es que el acrílico
corra, ¿sí? Para que cada una de las partecitas nosotros podamos pintarla y el pincel no vaya haciendo esto de trabarse en el lugar y dejar espacios no pintados. Recuerden que recién le agregábamos gotitas de agua para hacer que la pintura esté a punto tinta y corra dentro del espacio a pintar, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se hace un estudio de gradación? A ver, espérenme, yo tenía por acá, no, pero lo vamos a hacer, espérenme que no me acuerdo. ¿Cómo hacemos el estudio de gradación? Por ejemplo, nosotros vemos esta imagen y vemos que este pétalo, por ejemplo, va de un rojo a un naranja casi salmón o a un naranja que tiene algo de blanco. ¿Bien? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es imaginarnos y si no buscamos esos colores y los vamos pintando y mezclarlos uno con el otro. Y cuando nosotros tengamos toda esta gradación, lo que vamos a hacer, ¿cómo la estudiamos? Es decir, yo tengo diferentes tonos que van haciendo que esa graduación se complete. Pero cuando yo mezclo, por ejemplo, el rojo con mi primer naranja, en la mitad se genera otro tono, es decir, un tercer tono o un cuarto tono, porque en realidad un naranja va a ser más tirando al naranja o más tirando al amarillo y el otro va a tirar al rojo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es elegir, y acá se los marco como con cuadraditos, un tono. Entonces yo elijo un tono, va a ser mi rojo. El otro, yo tengo uno en el medio, pero ¿qué voy a hacer? Yo decido si en ese caso le doy un tono más o en realidad salto a este naranja. Después tenemos acá otro que tiene algo de blanco y después otro amarillo que tiene algo de verde. Espero se haya entendido. Es muy simple, repito, es una técnica simple, pero parece en realidad que es compleja. Dice, ¿es necesario usar papel vegetal? No es necesario utilizar papel vegetal. Cuando nosotros tengamos la imagen, lo podemos hacer directamente sobre la imagen. El papel vegetal lo que a mí me ayuda o me beneficia es que cuando yo miro la imagen de esta forma, yo veo toda esa graduación de la que hablábamos recién y es en la manera en la que nuestro ojo ve todo el tiempo. Entonces a mí el papel vegetal lo que hace es ayudarme a verlo de una manera distinta y no tan directamente como lo ve el ojo. Entonces cuando yo le pongo el papel vegetal por arriba, fíjense que esta graduación de este pedazo de pétalo, en realidad yo ya lo estoy viendo como tres manchas distintas. A mí me ayuda el papel vegetal. Si no lo tienen a mano, otra cosa que puede ayudarles es imprimir la imagen en blanco y negro, simple. El blanco y negro lo que va a hacer es quitarle esa gradación de colores y achicar la posibilidad de manchas que conforman el pétalo o el pedazo del diseño que nosotros queremos pintar. Vamos a una más, dice, ¿cómo se prepara la pintura acrílica? Bueno, recién lo vimos, pero lo vamos a repetir. Acá justo que tenemos la luz y el aire que seca el acrílico. Recuerden que acrílico significa plástico, ¿sí? Y el plástico en realidad se seca muy rápido al aire o al calor. Entonces lo que genera, ustedes lo ven acá, que ven, yo toco con el pincel y en realidad tiene como una capita por arriba. Yo no puedo pintar con la pintura en ese punto porque en realidad cuando yo toque con el pincel se van a generar pelotitas o amontonamiento de pintura que cuando yo necesito pintar algo con esta precisión me va a incomodar, se va a marcar y no me va a quedar con buen acabado. Entonces lo que voy a hacer es agregarle gotas de pintura, así, de a gotas, y voy haciendo con mi pincel que no se genere ningún amontonamiento. Tiene que quedar así, que corra la pintura. Espero haya quedado claro algunas cosas, otras seguramente nos van a quedar con dudas, pero en realidad todo suma al aprendizaje. Espero encontrarlos realmente otra vez
y espero por ahí encontrar algún cuadro que hicieron gracias a esta clase. Chao.